Les cuento que estoy muy contenta de verdad de poderlos acompañar el día de hoy. Hoy me encuentro desde la ciudad de Medellín, estoy en Colombia, y la distancia pues no fue un obstáculo para precisamente poderles compartir y poderlos acompañar en el día de hoy con esta temática que les voy a presentar por acá. Es una temática que es bastante actualizada, pues viene desde hace muchísimo tiempo, pero que no deja de estar eh, a la vanguardia. Hoy los voy a acompañar, vamos a hablar sobre impacto emocional en pacientes hospitalizados. Y para hablar de este tema, pues tenemos que hablar primero sobre otras temáticas. Vamos a hacer una breve introducción de lo que significa la salud y la enfermedad, cuál es el hospital, su personal y los tipos de hospitalización o esas unidades de hospitalización de las que podemos encontrar en las diferentes instituciones, cuáles son esos factores que intervienen en las reacciones emocionales de los pacientes, esas manifestaciones cognitivas, comportamentales. Vamos a hablar también de las alteraciones psicológicas con mayor incidencia que podemos observar, cuáles son el papel de las estrategias de afrontamiento, vamos a hablar de ellas, cuáles son las más comunes que vemos en los pacientes hospitalizados y posteriormente vamos a hablar del manejo y las estrategias de intervención que hace el psicólogo dentro del hospital. Vamos a hablar de ese papel del psicólogo hospitalario. Entonces, desde una perspectiva biopsicosocial, nosotros vamos a hablar de que el proceso de salud y enfermedad es una constante en el tiempo, desde que nosotros nacemos hasta que nos morimos, constantemente hay una interacción de diferentes factores, tanto biológicos, tanto psicológicos y tanto sociales, que intervienen precisamente para generar un equilibrio y traer un bienestar y una satisfacción en ese individuo. Entonces, hablamos de eso cuando hay un equilibrio y un bienestar, cuando hablamos de salud y cuando hablamos de la enfermedad, pues estamos hablando de una alteración precisamente en alguno de esos factores que anteriormente mencioné. Para resumir, cuando nosotros nos enfermamos, pues hay un caos en la vida, desde una gripe hasta una enfermedad crónica, por ejemplo, nos puede, nos puede afectar o lo que llamamos a esa enfermedad. Y aquí hay un punto bien importante y es que los estados emocionales o el factor emocional tiene gran influencia en ese factor biológico. Por ejemplo, mucha parte de la literatura nos dice que parte de cuando tenemos unos grados de ansiedad elevados, pues hay una activación de diferentes sistemas. Y estamos hablando, por ejemplo, de los sistemas autonómicos, del sistema neuroendocrino y el sistema inmunitario. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque posteriormente lo vamos a empezar a profundizar. Entonces, cuando pensamos en hospital, posiblemente todos tenemos en la cabeza una referencia, porque no es digamos, en diferentes partes, en diferentes ciudades, podemos ver tanto hospitales o clínicas y realmente la diferencia es el manejo administrativo que se da a estos lugares, pero los hospitales no es algo nuevo, esto es algo milenario, inclusive los griegos hablaban de estos sitios, de lugares donde se llevaban a las personas que padecían de algún tipo de enfermedad o que estaban en alguna situación de calle. Pero hoy en día los hospitales pues son establecimientos o son este lugar o estas instituciones que pues prestan un servicio a la comunidad, que precisamente tienen una alteración en algún tipo de, de enfermedades, ya sea psicológica o ya sea biológica. Entonces, dentro de los hospitales, pues hay de muchísimos tipos y esto depende de los niveles de atención. Hoy también es considerado como un refugio, como un alojamiento, pero realmente
va a variar es el nivel de atención desde los más básicos hasta los más complejos. Y esto depende realmente de los tipos de unidades también que tiene, que más adelante los vamos a hablar. El hospital es muy importante que lo conozcamos porque el hospital, cuando una persona está enferma, pues este es su lugar, es su hogar en el momento, o va a ser ya sea de paso o ya sea por un tiempo muy prolongado. Y las personas que trabajan en el hospital, pues son fundamental. Y no solamente estoy hablando de los médicos, sino que también son las enfermeras, las secretarias, el personal de aseo, desde el personal de seguridad que ingresa en la puerta. Todos van a cumplir un papel fundamental en lo que va a representar para esta persona que ingresa en el hospital. Como les hablaba anteriormente, pues hay varios tipos de hospitalizaciones o hay varias unidades y esto realmente varía de países en países. Les hablo, por ejemplo, del el caso de Colombia. Eh, un hospital, por ejemplo, de alta complejidad puede contar con diversas unidades. Por ejemplo, comparten con los demás que hay una hospitalización general y esta hospitalización general se puede dar en habitaciones con diferentes camas que van a ser compartidas con otros usuarios u otros pacientes, o puede haber, por ejemplo, una hospitalización general, pero una habitación independiente. Vamos a encontrar también, por ejemplo, unidad de cuidados especiales, que es una unidad que está intermedio entre la hospitalización general y la hospitalización de cuidados intensivos, que en la unidad de cuidados intensivos pues es, digamos que la atención de mayor complejidad, es los cuadros de mayor severidad. Normalmente ahí encontramos los pacientes en coma o en que están en alguna patología bastante severa. Hay diferentes casos en que los pacientes, por ejemplo, deben ser aislados y también existen este tipo de unidades. Y este tipo de unidades generalmente están configuradas por diferentes puertas, por otro tipo de vestimenta por parte del personal, incluso de los familiares que tienen que asistir o acompañar a los pacientes. Entre otros, por ejemplo, podemos encontrar las unidades infantiles, que estas, por ejemplo, en ocasiones están ambientadas para recibir a los niños, también hay guarderías, también hay otros servicios que son de apoyo precisamente para los usuarios. Entonces, para resumir el proceso de hospitalización, es un proceso difícil, es un proceso complicado en que generalmente hay una crisis porque hay un cambio importante en el individuo, ya que básicamente todo se modifica, desde la alimentación que se recibe, ya no es la misma de la casa, por ejemplo, siempre hay un personal que está manejando la alimentación, el sueño no es el mismo, precisamente porque el lugar donde se duerme no es el mismo, el colchón, las almohadas, las prendas que se ponen para la cama, las luces que se utilizan, los olores, todo son cosas que hay que tener en cuenta de que van a generar un cambio en el paciente. Y lo más importante es que hay una disminución en la intimidad en general. Si, por ejemplo, es un paciente que no se puede levantar de su cama, que debe tener o no se puede levantar solo, por ejemplo, pues obviamente entrar al baño o cosas de aseo personal, pues todo este tipo de rutinas van a cambiar. Entonces, todo este tipo de, ya he mencionado algunos, pero dentro de los factores que influyen en el impacto emocional de los pacientes, pues son todas estas, digamos, hay un abanico muy, muy grande que hay que tener en cuenta y de pronto no las mencionaré completamente, pero lo más importante de saber de esto es que todo paciente que ingresa a un proceso de hospitalización va a tener una reacción emocional ante su enfermedad o ante su cuadro que presenta, y eso hay que tenerlo en cuenta.
sí o sí, como se le está cambiando de ambiente, cuando está entrando a un ambiente extraño, diferente, pues eso va a repercutir ya sea a nivel cognitivo, emocional o comportamental. Y estos factores entonces son los que hay que tener en cuenta para poderlos también facilitar con las personas del hospital. Entonces hay que tener en cuenta la personalidad primordial del paciente, cómo es antes de ingresar a ese hospital. Su edad, por ejemplo, no es lo mismo tener un niño en hospitalización a tener una persona joven, a tener un adulto mayor, por ejemplo. ¿Qué tipo de enfermedad tiene en el momento? Tampoco es lo mismo si ingresa por una gastritis o si ingresa por un tipo de cáncer. La familia y los amigos, esa red de apoyo con la que cuentan los pacientes, también es un factor que vamos a tener en cuenta porque va a repercutir en lo que va a ser el proceso de hospitalización. El hospital como tal, como entidad, cuáles son esas herramientas con las que cuenta el hospital, la personalidad del médico, la personalidad digamos, de las personas cercanas, asistenciales que van a colaborar con esa persona o con ese paciente. Todo esto y más influye en lo que va a generar en el paciente. Entonces, si ustedes se ponen a ver, pues realmente hay muchas cosas de por medio. Dentro de las alteraciones psicológicas que más podemos observar, y tanto lo ha dicho la literatura y tanto que he podido observar a nivel de experiencia, pues encontramos la depresión, la ansiedad y algunos casos de psicosis. Por ejemplo, en ocasiones, este tipo de ansiedad, en mi experiencia, digamos, es lo que más se ve, y ya sea porque los pacientes lo nombran o ya sea porque los diferentes profesionales de la institución lo nombran, o ya sea porque, digamos, hay alteraciones en la parte fisiológica. Es importante que lo sepamos identificar, porque tiene muchísimas maneras de poderse manifestar. Hay alteraciones, por ejemplo, en el sueño, encontramos rumiación cognitiva, encontramos, por ejemplo, que hay muchas veces inconformidad y entonces se vuelven personas muy demandantes. Bueno, empiezan a haber conflictos, por ejemplo, con las enfermeras, o no hay una adherencia al tratamiento a lo que les dicen los médicos. Y esto, digamos, son síntomas que nosotros, por ejemplo, nos reportan y es donde debemos intervenir. La depresión generalmente también es muy común y nos la reportan no tanto los pacientes, sino más que todo las enfermeras. Las enfermeras son súper importantes, se deben convertir nuestras aliadas para el trabajo hospitalario, porque ellas son las que más están con el paciente. Entonces, generalmente nos dicen que está llorando mucho, o que no come, o que no está comiendo, o que en ocasiones tienen, digamos, tienen verbalizaciones negativas, no colaboran, y todo ese tipo de síntomas y todo ese tipo de tips son los que nosotros tenemos que rescatar para poder ir dirigiendo nuestra intervención. En el caso de psicosis o delirio, pues generalmente lo vemos es en pacientes que están en estas unidades que yo les comentaba, que son más aisladas. Generalmente lo vemos más en cuidados intensivos, que son lugares en que generalmente no hay una luz del sol, la luz está constantemente prendida, las personas pierden de alguna manera la noción del tiempo, se desubican, y pues lo vemos sobre todo en personas muy mayores que esto puede pasar. En este momento, bueno, y también hay mucha agitación comportamental con los pacientes, y esto es lo que también nos reportan tanto los familiares o las personas, nuevamente los profesionales de la salud que se encuentran en estas unidades. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que son las estrategias de afrontamiento.
que básicamente yo la resumo como una cajita de herramientas o la cajita de herramientas que tenemos todos para darle frente a las situaciones complejas, a darle frente precisamente a esos momentos de crisis. Y, y estas estrategias pueden ser de muchísimas maneras, o sea, se pueden dar estrategias cognitivas, conductuales, y digamos que hay de diferentes partes. Esto lo hablaron Lazarus y Folkman. Ellos hacen una lista aproximadamente de 18 tipos de estrategias y hay unas que son, por ejemplo, centradas en el problema, centradas en las emociones y basadas en la evitación. Desde la experiencia, realmente estas estrategias varían muchísimo en género. Hay unas que predominan más en mujeres, hay otras que predominan más en los hombres. También hay unas que predominan más en los niños y esto va a depender muchísimo de otros factores y uno de ellos es la parte cultural. Yo que, por ejemplo, he tenido la oportunidad de observar en diferentes países y he podido tener contacto con diferentes personas, pues la cultura influye muchísimo y la religión, por ejemplo, es una de las estrategias más utilizadas, por ejemplo, en los países latinoamericanos, donde aún son culturas muy religiosas, generalmente católicas, y esa, por ejemplo, es una de las estrategias que más se utiliza digamos, para afrontar estos momentos tan difíciles. Bueno, nuestro manejo dentro del hospital y con todos estos pacientes, pues es importante saber que para trabajar en un hospital, de las cosas principales que hay que tener es vocación. Si uno no se siente cómodo dentro de estas instituciones que pueden ser frías, que pueden ser poco coloridas, que pueden ser muy activas, pues digamos que ese no es el lugar, ¿cierto? Entonces, primero hay que tener una vocación, tener una capacidad de comunicación y escucha activa constante, no solamente con los pacientes, sino también con el profesional y con con las diferentes personas que trabajan dentro del hospital. Como los mencioné al inicio, va desde el vigilante o la persona de seguridad que está en las puertas desde el hospital hasta el director. Hay que tener una comunicación activa. Las personas del aseo, por ejemplo, constantemente también van entrando a las habitaciones y son fuente de información para nosotros. Nosotros somos como pequeños investigadores que vamos a recolectar también mucha información de lo externo para poder ayudar a estos pacientes. Entonces, otra de las cosas o otra de las estrategias que hay que tener es mucha compasión y mucha empatía. Cuando nosotros entramos en contacto con pacientes y con familiares que están en dolor, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Son personas que posiblemente están pasando grandes necesidades, son personas que cambiaron su rol, son personas que, que están pasando por diferentes situaciones y que la hospitalización exacerba muchas veces digamos, esas dificultades. Pueden haber dificultades económicas, dificultades familiares, y pues realmente la hospitalización o puede exagerar o empeorar la situación o en algunos casos incluso nosotros podemos llegar a paliar o ayudar ante esas dificultades. Digamos que dentro de la evaluación que hacemos con los pacientes, generalmente es una entrevista semiestructurada. Nosotros, por ejemplo, llegamos con la interconsulta, nos dicen, por ejemplo, precisamente las enfermeras o los médicos, a través de diferentes medios nos solicitan pues la intervención y nosotros vamos hasta el paciente, entramos también a invadir su espacio y vamos a llegar a hacer una entrevista semiestructurada.
No es una entrevista clínica convencional. Recordemos que es un paciente que está vulnerable, que puede además de estar en mucho dolor físico, y pues primero hay que respetar si el paciente quiere hablar o no, escuchar también si el paciente tiene mitos o algún tipo de ideas erróneas frente a una intervención psicológica, y eso es lo primero que vamos a llegar a intervenir. Vamos a escuchar, vamos a permitir que pueda hacer un vaciamiento emocional, vamos a permitir que nos pueda hablar de lo que él quiera, y pues ir aclarando y psicoeducando precisamente nuestro rol ahí, y poder amortiguar y contener, digamos, esos síntomas que están exacerbados en el momento. Nuestra tarea fundamentalmente pues va a ser de prevención y rehabilitación. Vamos a identificar precisamente en el paciente cuáles son esas áreas, cuáles son esas estrategias que el paciente tiene para afrontar estas dificultades. Entonces vamos a investigar sobre sus redes de apoyo, vamos a identificar si, por ejemplo, ha tenido hospitalizaciones previas, vamos a identificar, por ejemplo, si alguien alguien conocido ha pasado por una situación similar, o si le han contado normalmente cómo suceden este tipo de cosas. Entonces, a nosotros nos va a permitir evaluar y nos va a permitir adquirir información para poderlo poner al favor del paciente. Y esto es precisamente los factores protectores y los factores de riesgo, que nosotros tenemos que potencializar esos protectores y pues minimizar esos factores de riesgo. Nuestra labor en el hospital es una labor asistencial, y por lo tanto nosotros somos una comunicación directa tanto con el paciente como los médicos. Nosotros somos un puente, porque muchas veces la comunicación entre los médicos y los pacientes no es tan fluida, y eso puede generar mayor estrés y mayor ansiedad en los pacientes porque hay desconocimiento, y nosotros precisamente estamos ahí para poder acompañar, para poder aclarar dudas, para poder facilitar esa comunicación. Nuestra labor realmente pues es poder llevar a que ese paciente pueda pasar su estancia hospitalaria lo más tranquilo posible y pueda reincorporarse a todo lo que es su familia, a su ambiente y a toda su parte laboral. Esto de que yo hablaba de contención y validación anteriormente es una de las herramientas fundamentales que vamos a trabajar con el paciente. Lo bonito de trabajar digamos, en este campo es que nosotros no sabemos si vamos a volver a ver al paciente, entonces cada intervención que se haga es fundamental, desde el saludo hasta la despedida. Muchas veces queremos hacer maravillas con el paciente y queremos poderles ayudar de muchísimas maneras, pero resulta que al otro día el paciente ya no está porque le dieron de alta. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que es un campo que puede ser muy frustrante también, porque uno quisiera hacer muchísimo, pero realmente se hace lo que se puede y lo que los pacientes van permitiendo. Recordemos entonces que el hospital es un lugar ajeno, es un lugar poco cálido, y nosotros, por ejemplo, podemos ayudar precisamente a que ese paso por esa institución sea lo más amigable posible. Hay ocasiones en que no es posible hablar con el paciente porque no quiere o porque no se encuentra en el momento que fuimos a hacer la visita, porque se encuentra en algún tipo de examen o porque está en una cirugía, pero recordemos que el paciente muchas veces no está solo, y el paciente está con una familia, con un acompañante, y nuestra labor también es fundamental poder acompañar y contener ese acompañante y lograr fortalecer esa red de apoyo que para el paciente
es fundamental en el proceso de recuperación. Existen también algunos casos de que hay pacientes de que hacen una larga estancia hospitalaria y estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que pueden durar 6, 8, 10 meses inclusive en un ambiente hospitalario y que ya se les vuelve, digamos que su hogar y se adaptan a ese medio, que tanto que digamos cuando ya van a salir pues vuelven y recaen y empiezan a hacer como todas estas estrategias precisamente para no salir y esto es poco común, pero es importante también irlo identificando y esto se conoce como hospitalismo. Y, por ejemplo, esto hay que hablarlo muchísimo con el personal médico también, porque es uno de los cuadros que podemos encontrar y que puede traer precisamente también dificultades administrativas y económicas. Creo que con todo esto, entonces ustedes pueden ver que nuestro rol es bien importante precisamente porque ayuda a reducir los gastos asociados a las enfermedades físicas, porque posibilitan la reincorporación de los pacientes precisamente a la comunidad y a su trabajo y volver a su familia y disminuye la demanda asistencial y el consumo de fármacos y la visita a urgencias. Si bien hay psicólogos hospitalarios, aún faltan, no en todos los hospitales hay, todavía existen muchos mitos alrededor digamos, de nuestra labor y de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de los pacientes. Y eso tiene que ver también con una visión biomédica que aún existe en el medio. Yo sí hago un llamado y una invitación a toda la audiencia que nos está observando de que puedan también hablar de que el ser humano necesita un acompañamiento y no solamente médico, sino también espiritual, biológico, emocional. Somos seres integrales y necesitamos de diferentes grados de acompañamiento. Fundamental el acompañamiento para poder llevar a cabo y poder tener, digamos que un funcionamiento adecuado en toda esta, lo que es nuestra salud. Yo quisiera hablar, por ejemplo, de volver como a esta parte del papel de las estrategias de afrontamiento. Y es que podamos hacer, por ejemplo, una evaluación. Si nosotros estuviéramos en un proceso de hospitalización o si hemos estado en un proceso de hospitalización, ¿cuáles son esas estrategias que nosotros hemos utilizado? ¿Cómo nos hemos sentido, por ejemplo? ¿Les ha pasado a ustedes que cuando han estado hospitalizados, cómo actúan ustedes frente a ese hecho? Puede ser de que tienden a ser más tristes, más introvertidos, o de pronto son muy amigables, aprovechan la oportunidad de que si están compartiendo camas con alguien, pues pueden serse amigables, pueden hablar de la condición que tienen actualmente, pueden dormir o cómo es la comida. Sería muy bueno hacer este ejercicio y que cada uno lo podamos identificar, porque conociéndonos nosotros, pues podemos también conocer al otro y poder ayudar al otro. Muchas de las estrategias que los pacientes tienen en el momento de hospitalización, pues no son las más adaptativas y una de nuestras funciones
pues es poderlas evaluar con el paciente y poderlas discutir con el paciente y poderlas moldear precisamente para que esas estrategias sean más adaptativas, las podamos fortalecer y podamos también incluso darle alternativas. Recordemos que una persona que está hospitalizada pues es una persona vulnerable, una persona que no encuentra la energía o no encuentra la manera muchas veces de salir adelante o porque no ve el futuro o por el tipo de enfermedad que tiene. Si nosotros, por ejemplo, en urgencias, cuando nos llegan accidentes de algún tipo, muchas veces las personas llegan en shock, llegan desorientadas, llegan con mucho temor y ahí muchas veces se encuentra un médico y unas enfermeras, pero muchas veces no le hablan al paciente porque es de pronto controlar algún tipo de hemorragia o controlar de pronto algo que pone en riesgo su vida. Entonces, también nuestra labor es sensibilizar a los médicos o al personal que se encuentra en primer contacto con el paciente y poderlos educar también a que ellos puedan facilitar y puedan ser ese primer contacto amigable de que todo se va a hacer lo posible y todo se va a trabajar precisamente por el bienestar de ellos. Les quiero contar un caso que me recordó hablando pues como de esto. Fue un caso de un carpintero que estuve acompañando en una hospitalización. Era de una hospitalización de larga estancia. Me lo consultaron porque estaba presentando precisamente unos síntomas depresivos. Le hago la valoración, hablo con él, empiezo a acompañarlo y encuentro que realmente su tristeza no estaba asociada tanto a su enfermedad como tal, que estaba por una cirugía, sino porque extrañaba muchísimo a, a sus compañeros de trabajo, extrañaba muchísimo su labor, me hablaba horas y horas sobre cómo hacía las cosas en su taller, cómo era el contacto con el personal, cómo era el contacto con los materiales. Y una de las estrategias que utilizamos con él fue, por ejemplo, llevar palitos de paleta. Y pues de alguna manera fue llevarle un pequeño taller y poder trabajar con él digamos que esa falta que él tenía y poderla afrontar, porque aún le quedaban muchos días en hospitalización. Entonces se hizo un trabajo muy bonito con este hombre porque además terminó haciendo maravillas, hizo pequeñas sillas, hizo pequeñas mesitas y nos lo terminó regalando a todo el personal. Este hombre significativamente mejoró su estado de ánimo y por lo tanto tuvo un impacto positivo también en su mejora. Vale, como mencionaba anteriormente, pues todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, pues va ligado a los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y uno de ellos es el sistema inmune. Entonces, pues tiene mucho que ver en la parte de recuperación y pues el estado de ánimo está también relacionada con la inactivación. Creo que no comprendí muy bien la pregunta. Déjame la reo por aquí. Vale, sí. Natalie, nuevamente leo tu pregunta. Nos dices, referente a la relación del estado de ánimo con la inactivación de sistemas del cuerpo. Bueno, pues como te comentaba, el estado de ánimo va directamente relacionado con los con los sistemas del cuerpo, precisamente de estos sistemas que hablaba de los autonómicos y los de neuroendocrino y los
inmunitarios. Pues hay muchísima literatura sobre esto. Por ejemplo, te lo voy a explicar en un caso. No sé si de pronto tú has tenido alguna gripe o algo y pueda coincidir con algún evento estresante. Cuando hay un evento estresante, nuestro sistema inmune, por ejemplo, se baja y pues hay más posibilidad, más vulnerabilidad a que enfermemos, por ejemplo. Entonces, esto es una de, digamos, cuando nos exponemos ante una hospitalización, como hay estrés por todos los acontecimientos que ya nombré, pues precisamente estos sistemas se disminuyen y pues va la entrada a que, digamos, toda esta inactivación corporal se dé. Bueno, por aquí me preguntan cómo se acompaña a alguien con una enfermedad grave o terminal. Bueno, pues es importante decir que cada acompañamiento es muy diferente, cada persona es muy diferente, cada persona, a pesar de que hayan personas que compartan diferentes diagnósticos o que compartan el diagnóstico, pues va a actuar de manera diferente. Si hablamos de una persona, por ejemplo, que tiene un cáncer, que está en una etapa 4 y esa persona sabe que, digamos, que no va a tener mayor evolución, que pronto va a, a tener, pues va a entrar en una etapa paliativa o a llegar incluso hasta la muerte, pues primero se hace una evaluación de cómo percibe esa persona la muerte, cómo está percibiendo actualmente ese proceso, indagar si hay dolor, indagar si tiene también un apoyo social o si tienen cosas pendientes. Digamos que el enfoque con una persona terminal es ese, evaluar también esas necesidades de que si tiene cosas pendientes, de que si necesita contactar a alguien o si tiene asuntos no resueltos, indagar muchísimo por los temores que tiene generalmente cuando la familia sabe también de estos procesos, sabe que van a terminar en una muerte y no se hablan de estos asuntos. Entonces, una de las cosas importantes a indagar es esto, la percepción de la muerte, del dolor y lo que mencionaba anteriormente es que hay que abrir un espacio para hacer una contención y una validación emocional. La persona se está dando cuenta que hay un deterioro y es un deterioro que va a ser progresivo y nosotros vamos a tener que ir acompañando en ese, digamos, en ese deterioro, no solamente al paciente, sino también a la familia. Karen me pregunta que si es usual en las intervenciones encontrar dificultades en el paciente en cuanto a la aceptación de la hospitalización, de su enfermedad, en cuanto a la gravedad o el tratamiento que conlleva. En estos casos, ¿qué es lo que más ayuda al paciente a la aceptación o a la tolerancia? Bueno, en estos casos, por ejemplo, pues va a depender muchísimo del paciente, pero una de las estrategias que más utilizo dentro digamos, cuando se presenta esto, es el mindfulness, todo lo que tiene que ver con el aquí y el ahora, todo lo que tiene que ver con la actitud frente a esas, digamos, frente a esos momentos en los que está viviendo. Si una persona, es normal que haya negación, es normal que haya hostilidad, es normal que haya una conducta agresiva y primero pues validarle digamos, ese comportamiento, pues porque digamos que hace parte de una reacción que de pronto en este caso no es adaptativa, si trae consecuencias negativas, por ejemplo, tanto para el personal, tanto para él. Entonces, digamos, una de esas estrategias es promover la comunicación asertiva, hacer un proceso de psicoeducación. Es muy importante poderle hacer entender a los pacientes
cómo impacta su reacción emocional en su proceso de hospitalización y también, como lo mencioné, pues diferentes estrategias del mindfulness y con algunas estrategias de modelado también, modelado comportamental. Por aquí me pregunta Doménica también, si un paciente está con un diagnóstico de cáncer nivel 3 y recibe tratamiento cada 3 semanas, pero quiere seguir trabajando, ¿recomendarías continuar con su vida lo más normal o enfocarse en las cosas por hacer? Bueno, creo que esto es una pregunta muy importante que me haces y lo más importante es conocer realmente ese paciente. Cuando hay una persona con cáncer y está, por ejemplo, en una etapa 3, que digamos es un poco avanzada, y si no está dentro de su proceso de hospitalización, sino que tiene que salir de su casa, pero tiene que ir y volver, pues la decisión y las recomendaciones la tiene que hacer por completo es el equipo médico. Muy importante que haya una comunicación constante entre el oncólogo, por ejemplo, y diferentes equipos, si de pronto requiere también psiquiatría, si requiere algún tipo de paliativo, pues realmente eso depende de cada paciente, depende del paciente cómo se sienta. Es importante saber que si va a tener este tratamiento, poderle explicar que luego del tratamiento va a terminar muy cansado, va a terminar muy agotado física y emocionalmente. Y pues es como él se vaya sintiendo. La idea es que dentro de lo que vaya pudiendo hacer se sienta lo más normal posible, pero sí es importante priorizar y eso depende realmente como de cada paciente. A ver, me preguntan por acá. ¿Qué haces para no implicarte personalmente, para que no te afecte? Bueno, a ver, igual somos seres humanos, igual obviamente me conmuevo con las personas y con las personas que van pasando por el hospital. Me alegro muchísimo cuando las personas puedan salir del hospital y también me pongo triste cuando un paciente lastimosamente muere. Pero también como psicóloga, pues he tenido también mi proceso personal, sé hasta dónde llego, sé qué puedo soportar, cómo puedo gestionarme y pues también reconocer que como somos humanos estamos en un constante de salud y enfermedad y la enfermedad hace parte de lo que somos como seres humanos, es nuestra naturaleza y si yo lo veo como tal, si yo lo reconozco como tal, entonces puedo normalizarlo y de ahí saco las herramientas y las estrategias para poder intervenir. Claro que hay pacientes en los que uno les puede tomar mucho afecto, pacientes que pasan muchísimo tiempo en el hospital, claro que uno se puede, digamos, encariñar muchísimo, pero siempre debemos tener nuestros límites muy claros. Por aquí también me preguntan, ¿qué hacer cuando la familia no quiere dar el diagnóstico al paciente, sobre todo si es terminal? Las conspiraciones de silencio. Esto es complejo, esto es bien complicado, sobre todo esto depende mucho del paciente, de la edad del paciente. Se da generalmente cuando el paciente de pronto es muy mayor y de pronto hay hijos que toman las decisiones de no les digamos a mi mamá o a mi papá por diferentes razones, pero sí les puedo decir una cosa, el paciente por lo general sabe que algo no está bien, sabe que algo le están haciendo, que está recibiendo tratamiento. Entonces, mentirle no es la mejor opción, pero vuelvo a que es caso a caso. Es un tema que se da, que con el psicólogo digamos, de la institución donde se encuentre, se puede evaluar a ver cuáles son los pros y los contras de decirle digamos, a esa persona.
si va a repercutir en una reacción emocional muy aguda que puede empeorar su situación actual, pues se opta por no decirle, pero generalmente yo sí soy de las que apoyo que se le diga al paciente porque generalmente el paciente sabe, pero vuelvo y repito, es muy caso a caso. Bueno, por aquí Camila nos comenta que ella trabaja con pacientes oncológicos. Cuando están en las últimas etapas, ella va a su casa porque su comodidad no hay nada. Camila, primero que todo, gracias por compartirnos tu experiencia. Una de las cosas que una de las intervenciones que se hace con los pacientes oncológicos en las últimas etapas es precisamente acompañar en esa atención domiciliaria, precisamente por lo que tú dices, porque se encuentra en su casa, porque está precisamente rodeado de sus familiares y de lo que es dentro de su zona de confort. Digamos que una de nuestros objetivos principales es que los pacientes se puedan sentir lo más cómodo posible y lo más tranquilo posible. Recordemos que nosotros estamos ahí para facilitar, para asistir, para poder ejecutar en diferentes áreas, no solamente dentro del hospital, sino también fuera del hospital, y eso que nos compartes, pues es un ejemplo de ello y te quiero agradecer por comentarlo. En Colombia son las 12:51, en España son casi las 7 de la tarde. Les quiero agradecer a todas las personas que han ido participando a lo largo de esta sesión clínica. Me ha costado un poco no poderlos, digamos, tener tan cerca, pero es un reto y les agradezco muchísimo a los que están conectados, a los que han ido comentando, y realmente pues espero que todo lo poquito que les haya podido comentar, pues les ayude muchísimo. Quedo a disposición para cualquier cosa y pueden encontrarme en Instagram, por ejemplo, como Toro u Andrea. Ahí de vez en cuando publico algunas cosas o tenemos un chat donde podemos conversar. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.